Muchas gracias por su paciencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el privilegio de tener en el campus de la Universidad para la Paz al señor Morris Tidball-Beans, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Bienvenido, relator. Él estará conversando con nosotros sobre los aportes de la relatoría para el desarrollo de estándares internacionales a 40 años del establecimiento de su mandato. Sobre el relator, debo comentarles que fue designado el 1 de abril del 2021. Es doctor en medicina y está especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria. En los últimos 35 años ha coordinado misiones de investigación, asistencia técnica y aumento de capacidades en más de 70 países de todas las regiones del mundo. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro campus. Ahora voy a pasar a saludar a quienes integran nuestra mesa principal. El señor rector de la Universidad para la Paz, doctor Francisco Rojas Aravena, doctor Juan Carlos Sáenz Borjo, decano de la Universidad para la Paz, señora María Luisa Gómez, abogada del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Debo comentar que ella también es estudiante de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ofrece la universidad en conjunto con el Colegio de Abogados. Y bueno, de hecho fue su iniciativa y su organización tener hoy el privilegio de tener al relator acá en la universidad. Así que muchísimas gracias, María Luisa. Nos sentimos, ¿verdad?, muy complacidos de que haya sido esta una iniciativa de una estudiante para la paz. Para comenzar esta actividad, le voy a dar la palabra al señor rector Francisco Rojas Aravena para que le dé la bienvenida al relator. Muchas gracias, Karen. Para la Universidad para la Paz es un privilegio tener al doctor Morris Tidball en la universidad. Él desarrolla un trabajo probablemente de los más complejos en Naciones Unidas y en cualquier sistema judicial. En todos nuestros países se han producido situaciones complejas con homicidios de distinto tipo que aparecen como fusilamientos extrajudiciales. Pero esto, al menos en el caso latinoamericano, ha cambiado. Y ha cambiado probablemente desde un poco antes de que se creara la relatoría, cuando permeó la doctrina de seguridad nacional en América Latina y apareció la figura de los desaparecidos. Hoy día, los desaparecidos en México, ayer un reportaje señalaba que aparecen más de 100.000 y que la cifra probablemente es mayor. Y si se recorre América Latina, la cantidad de personas que aparecen como desaparecidas, vinculadas, la gran mayoría hoy día, no a situaciones políticas, pero sí a situaciones del crimen organizado, es cada vez más grande. Lo mismo que ejecuciones extrajudiciales ligadas a este tema. Costa Rica es un país privilegiado. Tiene que ver con su historia, con la abolición temprana de la pena de muerte, el desarrollo de la educación gratuita y obligatoria, la ausencia y la abolición del ejército hace ya más de 70 años. Pero el crimen organizado está empezando a impactar a Costa Rica con situaciones que se señalaban, esto a nosotros no nos va a pasar. Particularmente
homicidios múltiples. En Costa Rica se habían producido una cantidad de homicidios vinculados a guerra entre bandas, ajuste de cuentas, en fin. Pero cuando se miraban situaciones de matanzas múltiples, como las de México, señalaba, esto a nosotros no nos va a pasar. Pero ya pasó. Y es necesario tener presente cómo evitar esto. Y en la universidad, además de los temas de derecho internacional y derechos humanos, creamos una cátedra sobre comercio ilícito y crimen organizado transnacional para poder analizar este tipo de situaciones, poder entender y generar políticas públicas que puedan apuntar a este tema. El trabajo de la relatoría que dirige y desarrolla el doctor Morris Thibault-Beans es un trabajo técnico, pero que tiene una condición humana esencial. Y la condición humana esencial es que cualquier hallazgo de víctimas es una tranquilidad en el espíritu de una familia, de un barrio, de una comunidad. Y en ese sentido, probablemente esa es una parte no vista del trabajo que desarrolla la relatoría. ¿Cómo poder dar tranquilidad de espíritu a quienes están en esta perspectiva? En el caso de Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen desfilando. Las asociaciones de detenidos desaparecidos se producen desde Chile, Perú, en el resto de América Latina. Y cómo las recomendaciones de carácter técnico que puede hacer una relatoría como la relatoría sobre ejecuciones ilegales pueden contribuir a generar y a armar espacios de mayor convivencia en los distintos países. Hoy día, en las noticias vemos los nuevos desaparecidos en Ucrania o ejecuciones ilegales que corresponden a crímenes de guerra. El soldado ruso detenido y que está siendo procesado por crímenes de guerra se declara culpable. Probablemente es menos culpable de quienes han tomado las decisiones por el shock que esto tiene para esos jóvenes soldados que no sabían que iban a la guerra. ¿Cómo, en el marco de afirmar el multilateralismo, nosotros podemos afirmar perspectivas que coloquen la cultura de paz en el centro? Y que lo que ustedes aprenden en la universidad sobre resolución de conflictos es un tema esencial para vincularlo desde una cosa pequeña, resolver un conflicto en el barrio, a una escalada de resolución de conflictos que permita comprender las raíces profundas de los conflictos que se dan hoy día en el mundo. Todos ellos agravados además por la emergencia del cambio climático, que hoy día es la principal amenaza para la humanidad, pero que lamentablemente ha quedado superada por la amenaza atómica, que puede estar a la vuelta de una decisión en la punta de un lápiz. Y eso es muy grave. Pero lo fundamental es que el trabajo y los principios que desarrolla Naciones Unidas en esta relatoría para la prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales, extralegales, arbitrarias o sumarias, pueda desarrollarse y que el trabajo que desarrolla el doctor Morris pueda encontrar un espacio cada vez mayor para pacificar las almas de quienes han sufrido este vejamen a los derechos humanos, pero que no es solamente respecto a la persona, sino a su familia, a su barrio, a su sociedad
en definitiva, a su nación. Así que muchas gracias por estar acá y compartir sus experiencias. Muchas gracias por sus palabras, don Francisco. Ahora el decano de la Universidad para la Paz, doctor Juan Carlos Sáenz Pordo, le va a dar unas palabras al relator. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa. Un saludo muy especial como alumna de la universidad y por haber propiciado este encuentro. Qué bueno que haya podido venir a visitarnos y compartir lo que es su trabajo. Quizás para un abogado que trabaja en temas de derechos humanos, es casi un misterio los dos elementos que componen su relatoría, porque es investigaciones de ejecuciones extrajudiciales. Y un abogado pensaría que lo importante son lo extrajudicial, es decir, lo importante es el elemento legal que tiene el mandato. Y pensar que usted es un médico y no un abogado, a los abogados siempre nos sorprende que existan otras personas que puedan hacer esto, que no sean abogados, una cosa que uno no lo puede comprender. Pero sin duda, en el mandato de su relatoría es muy, muy importante en los dos extremos, tanto en el fáctico, lo que significa la investigación, y más allá en legal, porque siendo el derecho internacional un sistema que no tiene una legislación centralizada, que no puede ordenar sus sistemas jurídicos, poder tener una relatoría que va produciendo lineamientos en lo que deben ser las investigaciones, que va estableciendo los estándares para poder llevar estas investigaciones que sean judicializadas para luchar contra la impunidad desde la perspectiva de lo internacional. Es un tema que para una universidad como la nuestra, que trabaja en la construcción de la paz, es fundamental. No puede haber paz si no hay justicia. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Así que nuevamente les agradezco por su tiempo, a ustedes por compartir esta oportunidad de poder escuchar al relator, al doctor Morris, en esta oportunidad. Bienvenido nuevamente a la universidad. Muchas gracias, decano. Ahora le damos la palabra a la abogada María Luisa Gómez, quien les hablará un poquito más. Disculpe, relator, que la dejé de último, pero va a tener que conversar bastante con nosotros ahora. Entonces le voy a dar la palabra a la abogada María Luisa, quien nos va a hablar un poquito de la dinámica de este conversatorio con el relator. Muchas gracias, Karen, y buenos días a todas y todos. Es un honor para mí poder estar aquí y haber hecho posible este encuentro con el relator. Un agradecimiento especial a la Universidad para la Paz, que no solamente es mi casa de estudios, sino también la del director de la organización en la que trabajo, Raza e Igualdad. Así que es un honor para nosotras el poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. En este conversatorio, el señor relator va a estar haciendo una exposición inicial sobre los 40 años de la historia del mandato y unas reflexiones sobre sus aportes a las ciencias forenses y a los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Y para las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, vamos a estar recogiendo las preguntas que ustedes tengan para hacerle llegar al relator, así que vamos a estar muy atentas por esa vía también. Y después de la presentación del relator tendremos un espacio para un conversatorio, para ese intercambio y esas preguntas que ustedes puedan dirigirle. Así que sin más preámbulo, para poder hacer uso del tiempo, le dejo la palabra al relator y nuevamente muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí con nosotras en este día. Hay que apagar el micrófono para que no acople. La pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa, por la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes las reflexiones a las que hizo referencia la doctora María Luisa Gómez. Es un verdadero
honor para mí estar aquí hoy, en esta casa, en este país. Tuve el gusto de vivir algunos años, muchos años atrás, y siempre vivir con la posibilidad de un día de hacer alguna actividad académica en nuestra universidad. Ese sueño se cumplió ya hace unos años en Ginebra, donde vivo, a través de la relación que se transformó en amistad con el embajador, representante de UPAS en Ginebra, el licenciado David Fernández Tuyana. Y cuando, en el marco de esta breve visita en calidad de relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias arbitrarias a Costa Rica, se abrió la posibilidad de visitar la universidad y compartir con ustedes estas reflexiones. Esta actividad se transformó en el centro de la visita en estos días, 3 días de visita. Tuvieron la oportunidad de reunirme con la Corte Interamericana, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el INANUR y otras instituciones, hoy también con Cancillería, y con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que residen en Costa Rica, donde están exiliados, refugiados de los países vecinos y organizaciones de derechos humanos que gestionan. Y a lo largo de estos días he estado justamente hablando mucho sobre los principios, los estándares y los instrumentos que son materia de este conversatorio. Me parece muy importante tener la oportunidad de compartirlo con ustedes también, porque espero poder transmitirles no solamente la importancia, sino también la utilidad que tienen estos instrumentos, estándares, para la defensa y la promoción de derechos humanos, pero también para la construcción de la paz. ¿Así, Víctor? Perfecto. Muchas gracias. Perdón. Y para ello, creo que es útil hacer un poco de historia sobre el mandato que yo represento y estos estándares e instrumentos sobre los que voy a hacer referencia. El mandato tiene 40 años. Este año se cumplen 40 años desde la creación del mandato. Casi la misma edad que esta honorable casa de estudios. Y la creación del mandato es la obra de la sociedad civil, especialmente de nuestra región, del sur de América Latina en particular, cuando en los años aciagos a los que hacía referencia el señor rector, y en el marco de una práctica extendida y sistemática de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, los familiares de las víctimas, las organizaciones que las representaban y personas comprometidas con los derechos humanos hicieron campañas, alzaron su voz, hicieron llamados a Naciones Unidas para crear mecanismos, instrumentos de atención y respuesta a la grave situación de violaciones a los derechos humanos que aquí se vivía. Estas organizaciones, y el señor rector hizo referencia a algunas de ellas como Abuelas de Plaza de Mayo, además tuvieron el carácter visionario de pensar que para investigar estos delitos complejos y muy difíciles de investigar, harían falta técnicas y métodos forenses innovadores. Estamos hablando de los años 80.
la prehistoria prácticamente desde el punto de vista de lo que es la ciencia forense hoy. Y pensar en aquellos años en la posibilidad de hacer exhumaciones, identificar los restos, identificar niños desaparecidos cuyos padres también estaban desaparecidos y de cuyas familias solo quedaban los abuelos para hacer el cotejo con esos niños, cuando todavía no existía el ADN. La idea de hacer eso por parte de abuelas y otros familiares fue realmente revolucionario. Esos llamados tuvieron eco en Naciones Unidas, especialmente por parte de la Comisión de Derechos Humanos, hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por un lado, y también tuvieron eco en la comunidad científica forense, que se abocó a buscar respuestas o soluciones prácticas y técnicas a estos problemas extraordinarios que les planteaban estos familiares que viajaron por todo el mundo para encontrar esas respuestas. En la imagen que ven está el primer journal de medicina forense que dedicó una edición entera al uso o aplicación de las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos. En respuesta justamente a estos llamados a los que hice referencia. Esa edición especial del American Journal of Forensic Pathology, que en aquel entonces, 1984, era el journal más importante de las ciencias forenses en el mundo, dedicado exclusivamente al tema que mencioné, se publicó un 10 de diciembre de 1984. Además, simbólicamente, publicada esta edición especial en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hubo un antes y un después de esta edición. Próxima. Y también en Naciones Unidas hubo un eco. Hubo un eco primero a los llamados de atención y de respuesta a la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos en Chile. De hecho, el primer mecanismo especial de Naciones Unidas se creó en 1978, cuando la Comisión de Derechos Humanos nombró al doctor Félix Amiscurrena, un jurista austríaco, para hacer un informe especial sobre la situación de Chile. No era exactamente un relator especial, no lo era. Pero en base a esa experiencia, la Comisión de Derechos Humanos, 2 años después, en 1980, o sea, el mismo año en el que se fundó esta casa de estudios, creó el grupo sobre la desaparición forzada de personas, el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada de personas de Naciones Unidas. Un mecanismo especial que todavía existe y que ha aportado inmensamente a la documentación y a la prevención de la desaparición forzada en todo el mundo. Pero el grupo está compuesto de 5 personas y ya desde el inicio demostró el valor y la necesidad de un mecanismo de esta naturaleza como lo habían previsto y solicitado los familiares en particular. Por lo cual, 2 años después, en 1982, la Comisión de Derechos Humanos creó la relatoría que hoy yo represento. Próximo. La relatoría... Próxima. Perdón, estamos teniendo un problema con la transmisión de PowerPoint entre lo que vemos acá y lo que ven en pantalla. Ah, ok. Ya casi estamos.
Bueno, no importa. Mientras resuelven el problema técnico, lo que sí importa decir es que desde que se creó hasta el presente, la relatoría ha estado ocupada por 7 personas. El primer relator designado fue un jurista de Kenia, el doctor Amos Waco, que fue no solamente pionero como primer relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, sino que también fue visionario al incorporar, al oír a los llamados de los familiares en particular y desarrollar los primeros estándares y principios para investigar y prevenir las ejecuciones extrajudiciales. Allí ven en esta imagen los primeros 6 relatores y relatoras del mandato. Próxima, por favor. Y el 7º. Y para mayor información sobre el mandato en sí, su trabajo, su labor, sus funciones y toda la documentación que se ha producido en estos últimos 40 años, incluyendo los estándares y principios desarrollados por el mandato, les invito y las invito a visitar la página web. Próximo, por favor. Es decir, concretamente, el mandato existe gracias a la lucha de las víctimas de derechos humanos, especialmente de nuestra región, y ha servido también como una plataforma para desarrollar los principios y los instrumentos prácticos para investigar y prevenir ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, y también responder al fenómeno de la pena de muerte impuesta en violación al derecho internacional de derechos humanos. Es otro elemento central y función de mi mandato. Yo voy a hacer referencia hoy a 2 de estos principios y estándares, que son, en primer lugar, los principios de Naciones Unidas para la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, aprobados por Naciones Unidas en 1989, y el manual que desarrolló también el mandato luego después para hacer efectivos estos principios. Próximo, por favor. Los principios, a pesar de la edad, son absoluta y plenamente válidos el día de hoy y ofrecen el marco general basados en el derecho internacional de los derechos humanos para la prevención, la investigación, la rendición de cuentas y la reparación de muertes ilícitas con participación directa o indirecta del Estado o por la falta de cumplimiento del Estado de su deber de proteger la vida de las personas. Sin embargo, los principios no ofrecen el cómo hacer esto. Por eso, el relator de entonces, el señor Amos Waco, inició un proceso para elaborar un manual práctico para operadores y operadoras de derechos humanos, de justicia, de ciencias forenses, para hacerlos efectivos. La próxima, por favor. Y así se creó el Manual de Naciones Unidas para la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, mejor conocido como el Protocolo de Minnesota. Y se llama así porque para su elaboración el relator especial convocó a expertas y expertos de todo el mundo, juristas
y forenses, reconocidos y reconocidas de todo el mundo, para redactar este manual. Y entre los juristas que participaron en la elaboración de este manual, figuraron juristas de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, que además estaban nucleados en lo que entonces era el Minnesota Lawyers Committee, y jugaron un rol central en la redacción de los capítulos jurídicos de este manual. Próxima, por favor. Estos son las y los protagonistas de la elaboración del protocolo de Minnesota. Ustedes ven en la fotografía superior izquierda las y los abogados del Minnesota Lawyers Committee. La fotografía central superior es mi predecesor, el primer detentor del mandato, el señor Amos Waco, que todavía vive, es un legislador keniano. En la foto central inferior, quien era el director de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas entonces, el profesor Theo Van Boven, que también en gran medida gracias a él se creó el mandato y se desarrollaron estos principios. También ven allí a las abuelas de Plaza de Mayo, que aportaron el conocimiento técnico y práctico que para entonces habían desarrollado en materia incluso forense y genética, y algunos de los muchos expertos y expertas forenses de todo el mundo, desde la antropología, la patología, el equipo argentino de antropología forense del centro. Próximo. Pues bien, cuando uno desarrolla un manual técnico que parece bueno, hay que probarlo para comprobar su validez, su utilidad. Y esa oportunidad se dio al poquito tiempo de publicado el manual o protocolo de Minnesota, cuando al finalizar la guerra de los Balcanes, la Asamblea, el Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, decidió lanzar una investigación sobre las alegaciones de graves violaciones al derecho internacional humanitario y derechos humanos en el marco de la guerra de los Balcanes, a los fines de determinar si cabría crear un mecanismo especial para juzgar a esos crímenes. Y para hacer esa investigación se convocó, mediante la resolución 780 del Consejo de Seguridad, que está allí ilustrada, justamente a un grupo internacional de expertos para hacer una investigación sobre las alegaciones a las que hice mención. Próxima, por favor. Yo tuve la oportunidad de participar en ese equipo internacional de expertos y realizar una investigación sobre un caso luctuoso que se dio en la ciudad de Vukovar, cuando tropas serbias y paramilitares serbios tomaron un hospital y se llevaron detenidos a todos los pacientes, la mayoría soldados heridos, que nunca más fueron vistos en vida. De acuerdo a un testimonio de un sobreviviente de esa situación, el grupo fue llevado en horas de la noche, en camiones, a Campo Traviesa. Este testigo logró escaparse, saltar del camión y decía haber oído a la distancia disparos en una zona determinada. Años después, en 1992, hicimos una investigación prospectiva, utilizando técnicas de la arqueología, de la antropología forense, de la criminalística, de la patología forense. Pero lo interesante de esta investigación es que, si bien el equipo estaba conformado por expertos y expertas de distintos países, que tenían métodos de trabajo muy buenos, pero muy distintos. Compartíamos una lengua común, que es el inglés, pero no los métodos, los procedimientos. El tener un manual común de estándares de más alto nivel para hacer esta investigación fue fundamental. Fue gracias a tener y disponer del protocolo de Minnesota que pudimos realizar esta investigación justamente a los más altos estándares necesarios para asegurar la calidad de la prueba, la garantía de la prueba
y permitir que se tomasen las decisiones con fundamento que luego llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Pues ese fue el bautismo de fuego del protocolo de Minnesota, que luego, por el éxito y la utilidad que demostró, sirvió también y sigue sirviendo como modelo para otros instrumentos y manuales similares de derechos humanos y de ciencias forenses. Aquí ven dos. Uno es el Manual de Naciones Unidas para la Investigación de Masacres, que se publicó en 1997, y otro es una adaptación local del protocolo de Minnesota para la situación de México, publicado en el año 2000 y preparado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, basado fundamentalmente en el protocolo de Minnesota. Próxima, por favor. Pero no solamente ha servido como modelo para herramientas para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, sino también para otros delitos complejos como es el de la tortura. El protocolo de Minnesota sirvió como modelo para la elaboración del protocolo de Estambul, que está aquí ilustrado, que es el Manual de Naciones Unidas para la Prevención e Investigación de la Tortura. Es otro instrumento valiosísimo que ha demostrado su utilidad en todo el mundo e incluso se refleja en jurisprudencia, en reformas institucionales en nuestra región y en otros países. Próxima, por favor. Asimismo, estos estándares que sirvieron para, y siguen sirviendo, no solamente para y como instrumentos de derechos humanos, sino también para el desarrollo de las ciencias forenses como tales, han permitido, por ejemplo, un desarrollo de especialidades en las ciencias forenses que hubiesen sido impensables sin las referencias de estos manuales. Una de ellas es la disciplina de la acción forense humanitaria, desarrollada por el Comité Internacional de la Cruz Roja a partir del año 2004 y que básicamente se define como la aplicación o uso de las ciencias forenses con fines humanitarios. Y que está enmarcada esta disciplina, que hoy se refleja en publicaciones, en journals, en libros, y que tiene hoy por hoy cientos de profesionales en todo el mundo dedicados exclusivamente a esta disciplina, tiene como marco referencial el protocolo de Minnesota. Próxima, por favor. Pues bien, ustedes saben, la ciencia y especialmente la tecnología envejecen rápido y así fue con el protocolo de Minnesota publicado en 1991, pero también la evolución muy importante del derecho internacional de derechos humanos en cuanto a nuevos instrumentos, por ejemplo, todo el andamiaje de derechos humanos para la prevención de la desaparición forzada de personas, en particular la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas, entre otras, que se dio después de la publicación del protocolo de Minnesota, obligó a estas dos realidades, obligaron a actualizar el protocolo de Minnesota a fin de que este refleje la evolución, tanto en materia jurídica como especialmente científica. Y mi predecesor, el profesor Christoph Heinz, de la Universidad de Pretoria, tomó para sí este desafío. Y en el año 2014-2015 inició la revisión del protocolo de Minnesota con vistas a una publicación actualizada del mismo. Y así la tienen. El título ha cambiado un poco, pero es el mismo protocolo completamente revisado y actualizado. Próxima, por favor. Con una serie de nuevos capítulos que incluyen, por ejemplo, la genética forense del ADN, un capítulo sobre ética profesional que no existía en la primera edición,
capítulos especiales sobre criminalística, informática forense y el derecho de las familias que les cabe en estas investigaciones, como así también un capítulo sobre la aplicación del protocolo de Minnesota en contextos de conflictos armados, o sea, enmarcados en el derecho internacional humanitario. Próxima, por favor. Y básicamente este protocolo, que es gratuitamente accesible en los 5 idiomas de Naciones Unidas, a través de las páginas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ofrece y brinda para los operadores y las operadoras el cómo hacer efectivos estos principios y elementos que deben regir las investigaciones de toda ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria. Deben ser prontas y confiables, eficaces y exhaustivas, independientes, imparciales, transparentes y siempre guiadas por la ética profesional. Repito, el manual ofrece el cómo hacer esto. Próxima, por favor. Pues bien, el manual se considera hoy, como en este caso, en la observación general del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano convencional que vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esta observación general número 36, publicada hace poco, dedicada al artículo 6 del pacto, que es el que vela por el derecho a la vida. El comité establece que no solamente hay una obligación de investigar todo caso de muerte potencialmente ilícita y que la falta de investigación equivale a una violación al derecho a la vida, sino que esas investigaciones deben fundamentarse y guiarse mediante el uso del protocolo de Minnesota. Próximo. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo de Minnesota es hoy un gold standard no solamente para la práctica forense en materia de investigación de muertes potencialmente ilícitas, sino también es una referencia en el derecho internacional de derechos humanos y también en la práctica humanitaria. Otro ejemplo que me parece elocuente y sumamente alentador es la extraordinaria jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace referencia al protocolo de Minnesota en las distintas sentencias que tocan al tema de mi mandato, en la que manda a los estados concernidos a hacer efectivo el uso de este protocolo de Minnesota. Próxima, por favor. Podemos pasar a la otra. Simplemente es una lista. Estos son sentencias de la Corte Interamericana, que les invito y las invito a estudiar porque es sumamente interesante. En ese sentido, para quienes son de esta región, creo que nos debemos sentir orgullosos por la tarea y la labor del sistema interamericano de protección y de la Corte en particular, por su carácter pionero en la promoción de estándares, incluyendo del sistema universal como es el protocolo de Minnesota. Bien. Le voy a compartir ahora algunas experiencias prácticas del uso de estos protocolos, ¿sí? Porque hasta ahora he hablado teoría, que es muy linda, aunque hice referencia a un caso concreto como fue la investigación de Bucavar, pero me parece que es interesante mostrarles en la práctica y en base a la experiencia la utilidad de estos protocolos. Este es un caso que me tocó investigar en Libia, en el medio de la guerra civil, del conflicto armado no internacional, luego internacionalizado, en el año 2011, cuando en una comunidad particular del país, el ejército oficial del general Gaddafi
tomó la comunidad e hizo desaparecer a una treintena de personas, todos hombres, desde niños a ancianos. Eso sucedió en junio del año 2011. Y lo interesante del caso es que en el mismo los responsables de esta acción filmaron lo que hicieron, que fue básicamente llevar a estos hombres a un lugar alejado y ejecutarlos y enterrarlos clandestinamente. Esas imágenes circularon en los medios sociales unos meses después e incluso fueron mostradas en televisión. La televisión, lo que funcionaba la televisión en el país en ese momento, por lo cual algunas de las familias dijeron reconocer a sus seres queridos entre estos fallecidos. Y llamaron al Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo era el director entonces de la unidad forense del CICR, para buscar y recuperar estos cuerpos, obviamente mediante la identificación de los mismos en el medio de este conflicto. Próxima, por favor. Y esa investigación, que repito, se realizó en un contexto muy complicado, muy difícil, securitariamente muy arriesgado. Teníamos muy poco tiempo, muy pocos recursos para hacer una investigación como uno pudiese desear desde el punto de vista médico-legal, en términos de una morgue, de aparatología, etcétera, etcétera. Tenemos lo que teníamos en las manos, básicamente. Pero lo más importante que teníamos en las manos era el protocolo de Minnesota. En aquel entonces, 2011, todavía no se había publicado la nueva edición, así que usamos la edición anterior, la primera, del 2001. Próxima, por favor. Y en base a un testimonio se logró ubicar una zona que se creía era el lugar donde se habían cometido los hechos y se habían inhumado los restos. Esta zona estaba minada, hubo que, en base a ello y con consideraciones de seguridad, anterior, por favor, la anterior. La próxima, por favor. Perdón, está bien. No, la anterior. Ahí está. Hubo que hacer un desminaje rápido. Por suerte teníamos expertos para esa materia por la situación de elementos explosivos en la región. Y una vez que el área estuvo autorizada para operar, hicimos la prospección arqueológica como corresponde, de acuerdo al protocolo de Minnesota. Próxima, por favor. Hasta que se lograron ubicar restos humanos y que mediante las técnicas arqueológicas próximas, por favor, siguiendo paso a paso lo que recomienda el protocolo de Minnesota, próxima, por favor, expusimos antes de recuperar. Una práctica, un error común que se hace en este tipo de casos, para los que no siguen el protocolo de Minnesota, es ante cada hallazgo recuperarlo, sacarlo del suelo para un examen posterior en otro lugar. Nosotros nos atuvimos al protocolo de Minnesota, se expusieron todos los restos, y en base a ello se pudo cotejar el hallazgo con las fotografías y las imágenes que existían que llevaron a esta investigación, logrando comprobar una correspondencia total entre los hallazgos y esas imágenes, con lo cual también corroborando o probando la certeza de que lo que habíamos encontrado correspondía a el caso que estábamos investigando. Próxima, por favor. Y luego, sí, próxima, esos son flechas que muestran las correspondencias. Próxima, eco. Hay otra, ustedes ven la correspondencia. Bueno, se recuperaron todos los restos, teníamos muy poco tiempo por la condición securitaria, un par de veces tuvimos que retirarnos del lugar por el avance de tropas. Repito, sin ADN, sin aparatología, etcétera, pero haciendo el trabajo de acuerdo a los máximos estándares que establece el protocolo de Minnesota,
a fin de no solamente recuperar, siempre respetando la dignidad de los restos, examinar a los mismos y documentar los hallazgos próximos, y cotejar los hallazgos con la información que al mismo tiempo se iba recogiendo de las familias de la comunidad concernida. Próxima, por favor. Incluyendo las consideraciones psicosociales, de acompañamiento a los familiares que querían ver lo que se estaba haciendo, tienen el derecho a hacerlo bajo el derecho internacional de los derechos humanos, pero obviamente con la contención necesaria, en fin, respetando todos estos pasos. Próxima, por favor. Y elaborando informes a mano, prácticamente, y haciendo los cotejos allí, próxima por favor, para lograr la identificación fehaciente, o sea, positiva, de 27 de estos 33 casos, los otros 6, 3 con identificación probable y 3 con identificación, sin identificación, a los fines de poder entregar dentro de 5 días de trabajo los restos a la comunidad. Próxima, por favor. Y trabajando siempre mano a mano con la comunidad, incluso con los líderes religiosos. Yo no soy musulmán, ni tampoco lo eran mis colegas de trabajo, pero como director de ese equipo, yo puse como condición sine qua non que antes de iniciar la pericia tuviésemos un diálogo con las autoridades religiosas, con los muftis y los imams, para explicar lo que íbamos a hacer, explicar que no éramos musulmanes, pedir permiso para hacerlo, y eso cambió completamente la dinámica y la relación, no solamente con las familias que estaban solicitando la investigación, sino con la comunidad toda. Y trabajamos mano a mano, y obviamente se lograron cumplir no solamente los aspectos periciales de derechos humanos y humanitarios, sino también cumplir con los preceptos religiosos o culturales de esta comunidad. Próximo. Hasta la entrega de los cadáveres. Próximo. Y luego algo que es particularmente de interés para esta casa de estudio, que es la construcción de la paz. Y aquí hago publicidad de una reciente publicación de esta casa de estudios, que es el libro que está aquí ilustrado sobre multilateralismo, derechos humanos y democracia, como perspectiva global. Hay un capítulo que trata sobre el aporte de las ciencias forenses a la construcción de la paz. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues en mi experiencia puedo decir que bastante. Les quería compartir un par de casos. Uno que me tocó dirigir antes de la publicación de la última edición del Protocolo de Minnesota, y otra basada en la última edición. Próxima, por favor. Ahí estamos en el... Bueno, este es un caso realmente extraordinario que se dio a partir de la guerra entre Israel y el Líbano, que se suscitó en julio del año 2006, cuando el Hezbollah secuestró a 2 soldados israelíes en territorio israelí, en una incursión en el territorio israelí, lo cual desencadenó una guerra entre Israel y el Líbano, que llevó a bombardeos de Beirut, etcétera, etcétera. El Estado israelí exigía la devolución de esos 2 soldados como condición para una negociación de paz. Y bueno, luego de las tratativas en ese sentido, etcétera, etcétera, Hezbollah puso sus condiciones, que fue la repatriación de 5 detenidos en Israel y la repatriación de restos de combatientes palestinos enterrados en Israel. La mediación la hizo un mediador de Naciones Unidas y el intermediario neutral de esta operación fue el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este caso también yo, como director del equipo de la unidad forense del CICR,
se me convocó para esta operación. En realidad no fue exactamente así. Yo estaba en el Líbano de casualidad cuando se dio la oportunidad de este intercambio. Y la idea, mientras yo estaba ahí, yo soy médico forense en mi calidad de tal, se me pidió que estuviese presente en el momento de entrega de los soldados, porque no se sabía si estaban vivos o muertos. Más bien se suponía que estaban vivos, y como condición para la entrega de los soldados israelíes se pedía que fuesen examinados médicamente para constatar torturas o malos tratos. Yo estaba allí en este momento tan particular con un botequín de médico y no con una caja de trabajo médico legal, forense para examinar restos. Sin embargo, a último momento, cuando los negociadores de Naciones Unidas lograron el acuerdo final para la negociación, Hezbollah llegó al lugar trayendo no a 2 soldados vivos, sino a 2 féretros que se ven en la fotografía. Israel reaccionó inmediatamente diciendo: no vamos a recibir estos restos, estos féretros, hasta que no se compruebe que corresponden a nuestros soldados. Y solicitamos al CICR que haga esa constatación. Pues imagínense, ustedes están en la frontera con una altísima carga y tensión militar de ambos lados, a la espera de que se constate esta afirmación, en este caso de Hezbollah, de que estos féretros contenían los restos de los soldados, y que en caso de no constatarse podría de hecho desencadenar el reinicio del conflicto armado. Y además, en un sitio desértico, sin instalaciones apropiadas, excepto una pequeña garita de guardia fronteriza, en donde yo de manera muy rápida creé el espacio para poder hacer el estudio de estos restos con la privacidad adecuada, ya que el sitio estaba lleno de periodistas y de soldados, etcétera, etcétera. Y guiándome con los procedimientos, o basándome en los procedimientos que recomienda el protocolo de Minnesota en cuanto al examen y análisis de los restos, incluyendo para su identificación, y tras solicitar a la parte israelí la información ante mortem, en este caso las fichas dentarias de estos soldados, pude hacer el estudio médico-legal y los informes médico-legales basados en el protocolo de Minnesota, confirmando y constatando la identificación, la identidad de estos restos como correspondiendo a estos 2 soldados, lo cual permitió que procediese el intercambio de los restos de los 2 soldados de Israel y de los detenidos del lado israelí al Líbano, y restos de soldados palestinos al Líbano también. Ustedes ven allí abajo, en las fotos de abajo de la derecha, la gran concentración de tropas y de militantes y de combatientes israelíes por un lado y de Hezbollah por el otro, a la espera de los restos de sus combatientes caídos. A partir de este intercambio se firmó el fin del conflicto, de ese conflicto armado, que se puede decir que fue gracias exclusivamente a una acción forense basada en un protocolo internacional aceptado por todos, pero obviamente esto contribuyó de gran manera. Próxima, por favor. Y otra operación que me tocó dirigir fue una mucho más reciente, basada ya en los parámetros del nuevo protocolo de Minnesota, que fue el plan de proyecto humanitario, o Humanitarian Project Plan,
entre Argentina y el Reino Unido para la identificación de soldados argentinos caídos en combate durante la Guerra de las Malvinas en el año 1982, inhumados en el cementerio militar de las Malvinas sin identificación y cuyas familias venían solicitando ya hace muchos años se los identifique para saber exactamente en qué tumba estaban enterrados. Próxima, por favor. Así es que en el año 2012, la entonces presidenta de Argentina, la presidenta Cristina Kirchner, solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja asistencia técnica forense para identificar a estos soldados. Próxima, por favor. Basados en las obligaciones del derecho internacional humanitario de la protección de los restos de los soldados caídos, de la identificación de los restos de los soldados caídos, etc., a fin de identificar a los 122 soldados argentinos inhumados bajo una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios, y cuyas familias querían saber a dónde estaba cada uno de sus seres queridos inhumados en las islas. Próximo, por favor. Obviamente, este es un conflicto que sucedió hace mucho tiempo, pero que aún suscita muchas sensibilidades, especialmente en el lado argentino, y que por ello, entre la solicitud del año 2002 y la posibilidad de implementar esta operación, transcurrió bastante tiempo de negociación diplomática y de preparativos. Que incluyó, además, obviamente, recoger toda la información necesaria de los familiares para hacer eventualmente las identificaciones cuando fuesen posibles, incluyendo tomar las muestras para los estudios genéticos, etcétera, realizar los estudios de factibilidad, etcétera, etcétera. Próximo, por favor. El acuerdo entre las partes, léase Argentina, Reino Unido y el 6R, se firmó en diciembre del año 2016 para realizar esta operación. Y el acuerdo exigía o establecía que la misma debía finalizar en un año, es decir, en diciembre del año 2017. En base al protocolo de Minnesota nuevo, yo pude, con un equipo a mi cargo, colegas del 6R, hacer todos los preparativos, desde la logística, científicos y técnicos, para realizar esta operación. Les recuerdo, el lugar es un lugar muy remoto, muy alejado, logísticamente muy complejo de operar, con un clima antártico extremo, con una facilidad de acceso muy limitada, etcétera, 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 y además con una población local que hubo que convencer sobre la importancia de esta operación desde el punto de vista humanitario. Próximo, por favor. El protocolo de Minnesota sirvió, como en el caso de la operación de Vukovar, como una herramienta esencial para elaborar el plan de acción y de trabajo, tanto general como cotidiano del día a día, desde la recuperación de los restos, el examen de los restos, la obtención de muestras, la protección de la cadena de custodia, la elaboración de informes, etc. Próxima, por favor. Obviamente, por las sensibilidades diplomáticas y políticas, la conformación del equipo fue compleja. Yo, en mi calidad de ciudadano chileno, como director del equipo forense, me tomé el trabajo a partir de consultas múltiples, de conformar un equipo que además requería gente con enorme experiencia y de gran confiabilidad para hacer esta labor, con ciudadanos de España, de Australia, de México, pero también de Argentina y del Reino Unido. Próximo, por favor. De vuelta, expertos y expertas con distintas experiencias que debían trabajar bajo los mismos estándares, para lo cual el protocolo de Minnesota fue invalorable. Y obviamente cada uno y una con sus responsabilidades. Próximo, por favor. Teniendo en cuenta también las recomendaciones del protocolo de Minnesota de considerar los aspectos culturales y los derechos de las familias,
convocamos a una ceremonia religiosa para los soldados caídos antes de comenzar las exhumaciones. Esto fue altamente valorado por las familias. Próxima, por favor. Y luego se procedió a las labores, a las tareas de exhumación, etc. Próxima, por favor. Próxima. El trabajo de laboratorio multidisciplinario con el fin de obtener informes integrados, o sea, con la integración de las distintas disciplinas en sus conclusiones finales. Próxima, por favor. La toma de muestras genéticas. Próxima. La criminalística para el examen de los pequeños objetos y otras cosas de gran utilidad para la identificación de los restos que podíamos encontrar, junto a los mismos. Próxima, por favor. Y la elaboración de informes que se iban haciendo el mismo día, siguiendo los parámetros y las pautas del próximo, por favor, del protocolo de Minnesota, tanto en inglés como en castellano, ¿no? Porque obviamente era para las dos partes. Y tratando de manera digna y respetuosa los restos durante todo el proceso. Próximo, por favor. Como así también respetando el sitio. Es un sitio, el cementerio donde están enterrados es un monumento histórico, es un centro cultural que hubo que respetar su integridad de modo de restaurarlo al final de la operación. Próxima. Y finalmente reconvocamos a todos los expertos y expertas para consolidar toda la información. Próxima, por favor, y preparar los informes a fin de entregarlos como había estado previsto el 1 de diciembre del año 2017 a ambas partes, Argentina y el Reino Unido, en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Allí ven los embajadores de ambos países recibiendo copias de los informes. Próxima, por favor. Y lo más importante, inmediatamente pasar a la entrega de estos informes a los familiares concernidos. O sea, el componente diplomático y el componente humanitario como ejes centrales de esta acción. Próxima, por favor. Este fue, sin entrar en detalles, digamos, el organigrama de trabajo. Y próxima, por favor. Y a partir de la identificación de esos restos, de prácticamente todos, se convocaron luego sendo viajes de las familias de los soldados identificados a las islas para rendir homenaje de sus seres queridos en las tumbas correspondientes. En el año 2018, próxima, por favor. Y otro contingente en el año 2019. Próxima, por favor. Este fue el último caso identificado en noviembre del 2019. De los 122 se han logrado identificar fehaciente, concluyentemente 115. ¿Por qué no se identificaron a todos? Porque hay limitaciones técnicas por un lado y porque hay familias que no existen para dar las muestras de referencia y de información. De modo que han quedado algunos soldados que van a continuar con esa placa a la que hice referencia antes. Pero la gran mayoría, más del 90%, fueron identificados positivamente. Gracias. Próximo, por favor. Y lo más importante, lo fundamental, lo que nos guía en esto, es la dimensión humanitaria, primero, de derechos humanos, después, para lo cual, en este caso particular, enmarcado dentro de los convenios de Ginebra que están ilustrados ahí, pero guiados en la práctica parte técnica por un instrumento tan valioso como el manual al que hice referencia. Próxima, por favor. Bueno, construcción de paz. Obviamente hay relaciones diplomáticas hace ya mucho tiempo entre Argentina y Reino Unido, etcétera, a pesar de estas rispideces en torno a las islas. Pero a partir de esta operación se restablecieron canales de diálogo impensables antes. Aquí tiene una visita del entonces ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, hoy primer ministro Boris Johnson, a Argentina en el año 2018 para rendir homenaje a los soldados caídos. ¿Sí? Próxima, por favor. Y dos veteranos de la guerra, Jeffrey Cardoso, un teniente coronel del ejército británico, y el soldado Julio Aro, veterano del ejército argentino, que lucharon denodadamente para que se haga valer el derecho internacional humanitario en la identificación de estos restos, trabajando mano a mano a pesar de haber sido antiguos enemigos,
y el equipo argentino de antropología forense, que fue un integrante importante del equipo que conformé, han sido nominados para el Premio Nobel de la Paz. Próxima, por favor. Bueno, yo creo que eso ilustra el valor de estos principios y manuales, ¿no? Creo que nos deja sin demasiadas dudas al respecto de la utilidad. Obviamente queda mucho por hacer. Y como parte de mi mandato, el primer informe temático que voy a presentar el próximo mes de junio trata sobre el estado actual de los sistemas médicos forenses en el mundo. Próxima, por favor. Y esto es parte de mi trabajo para los próximos 3 años, que incluye los siguientes temas que quiero abordar. Uno es el que acabo de mencionar, otros son el de las muertes en custodia, el feminicidio, el tema de la protección de los restos humanos desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y la protección del derecho a la vida en la prevención y respuesta a desastres, como así también las lecciones aprendidas de la respuesta a la pandemia de COVID desde el punto de vista de la protección del derecho a la vida. Próximo, por favor. Mi próximo informe trata sobre los sistemas médico-legales. Próxima, por favor. Y el objetivo de este informe es dar a conocer el estado actual de los sistemas médico-legales en el mundo. Y yo creo, sinceramente, que los estados en general, casi sin excepción, están en falta en materia de la atención y de los recursos que deben invertir para estas instituciones que son centrales para hacer cumplir la obligación de los estados de investigar toda muerte potencialmente ilícita. El desafío es promover el conocimiento y aplicación de los estándares a los que hice referencia. Y para eso mi mandato está a disposición incluso para asistencia y cooperación técnica. Próximo, por favor. Aprovecho para decir que en el marco de esta visión ya estamos desarrollando algunas actividades regionales, incluso de promoción del protocolo de Minnesota, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defensorías públicas, ONGs, etcétera, como una actividad que hicimos recientemente en Buenos Aires regional para promoción e implementación del protocolo de Minnesota. Próximo, por favor. Y bueno, obviamente no pierdo oportunidad de promover estos instrumentos. La semana pasada, en respuesta al asesinato de la periodista de Al Jazeera en los territorios ocupados, Shireen Abu Akleh, además de condenar estos hechos, hizo un llamado a que se investigue fehacientemente siguiendo los preceptos y parámetros del protocolo de Minnesota. Próximo. Y esta semana mismo, anteayer, hicimos una declaración de prensa urgiendo a que las investigaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania se atengan y sigan los parámetros del protocolo de Minnesota. Repito, estos son instrumentos de enorme utilidad para la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos, pero también del derecho internacional humanitario y de la construcción de paz. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero dedicar esta presentación a un querido amigo que falleció a fines del año pasado, conocido también del señor rector, el doctor Roberto Garretón, un jurista chileno, que fue realmente un pionero, porque yo tuve el honor y el gran gusto de trabajar mano a mano con Roberto en aquellos años iniciales a los que hice referencia. Desde la Vicaría de la Solidaridad en Chile, él jugó un rol fundamental para hacer estos llamados a los que hice referencia, para el desarrollo y uso de estos protocolos. Así que, para el amigo Roberto Garretón. Próxima, por favor. Gracias. Muchas gracias, relator, por tan interesante presentación. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. La dinámica creo que va a ser primero para los y las que están presentes acá
en el aula y luego pasamos a las preguntas y respuestas de quienes están por Zoom. Les voy a pasar, pueden ir levantando la mano, yo les voy a ir pasando el micrófono para que los que están en el Zoom puedan escucharlos y escucharlas bien. Voy a comenzar por este lado. Bueno, primero muchísimas gracias. Es un placer para nosotros como estudiantes tenerlos en nuestra universidad y tener aquí de su experiencia, ¿no? Una pregunta, bueno, voy a hacer dos, pero la primera es ¿qué alternativas o qué salidas podrían haber para los países con bajo presupuesto o países muy pobres en los avances médicos forenses y los avances tecnológicos? Si es necesario tener un muy alto presupuesto para poder avanzar en base a su experiencia, ¿no? De otros países que sí tienen un alto presupuesto, ¿no? Esto porque hablando de países muy pobres, pero que son potencialmente violentos. Y la segunda pregunta va en base a la preocupación que tenemos como región a los acontecimientos que se están dando en nuestro hermano país, El Salvador, ante las denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y que se han intensificado con la política de mano dura del actual presidente, ¿no? Esto, ¿cuál es la posición de esta relatoría? Y en base también al objetivo que tiene como relator, ¿no? De evitar ciertos errores del pasado, ¿no? ¿Cuál podría ser la recomendación para el actual gobierno? Gracias. Muchísimas gracias por estar presente este día. Es muy bueno realmente tenerlo. Mis preguntas van sobre la misma línea de Jocelyn. Me gustaría saber cuáles son los retos más importantes que han identificado que enfrenta la aplicación efectiva del protocolo de Minnesota. Me interesa saber si dentro de las reformas que mencionó que se harán al protocolo, incluyen una atención especial, como mencionaba Jocelyn, a las dificultades prácticas que afrontan los sistemas médicos legales en la investigación de las muertes. Me interesa también saber si han podido identificar los principales problemas prácticos dentro de la región latinoamericana, si pudieran especificar tal vez dentro de la región centroamericana, y si han podido identificar cuáles podrían ser esas soluciones viables a estos problemas prácticos, si se incluye dentro de esto la determinación de una infraestructura y capacidades mínimas necesarias para la aplicación del protocolo, y cómo se aborda, por ejemplo, el tema de la independencia y la objetividad, cuando en nuestros países nosotros vemos que los órganos encargados de las investigaciones son justamente aquellos que infringen, que violan los derechos a la vida y la integridad física de las personas. Específicamente, si tuviera algún comentario en el caso de Nicaragua, con los acontecimientos del año 2018, y la represión política que sigue ejerciendo también a la fecha el presidente Daniel Ortega. Y por último, perdón por tanta pregunta, por último, en cuanto a la pena de muerte, me llamó mucho la atención, casi no se abordó, pero me interesa saber cómo la relatoría está abordando el tema de la pena de muerte vigente en algunos países todavía, y si trabaja de la mano sobre este tema con organismos regionales, especialmente la Comisión Africana, que yo sé que ha venido haciendo un trabajo remarcable en cuanto a la pena de muerte en esa región. Muchas gracias. Que vaya primero con eso y luego vamos con Elisa. 5 conferencias. Muchas gracias por las preguntas, son muy pertinentes. Fuera de broma, son preguntas para un debate y son las preguntas que nos mantienen trabajando, o sea, no tienen respuestas inmediatas. Conozco algunas de ellas, ¿no? Pero igual voy a tratar de responder. El tema de la aplicación del protocolo en contextos de bajo presupuesto, yo justamente ilustré mi presentación con el ejemplo de Libia, para hacer hincapié en que se pueden respetar los principios
que deben guiar toda investigación médico-legal de una muerte potencialmente ilícita, a pesar de tener muy pocos recursos y estar trabajando en condiciones realmente muy difíciles. ¿Sí? Pues estamos hablando de principios, ¿sí? De objetividad, de exhaustividad, etcétera, etcétera. El protocolo de Minnesota tiene una cláusula que es: cuando usted no puede cumplir lo que aquí se recomienda o se solicita, explique por qué. Y si esos fundamentos son razonables y legítimos, pues bien, entonces hay una justificación para el no uso o aplicación de, o no se siga una recomendación pertinente. Pero yo quiero destacar que el protocolo de Minnesota, tanto la primera edición como cuando se revisó la segunda edición, y yo participé de ese proceso como responsable o el coordinador del grupo forense, una de las consideraciones centrales que planteó el profesor Christoph Heinz, en consenso con todos los que estábamos trabajando ahí, era: hay que asegurarse que este protocolo sea de aplicación universal y no solamente para contextos con grandes recursos. O sea, está pensado para contextos con muy pocos recursos. ¿Sí? Es una cuestión de, primero, voluntad política, de interés profesional y de compromiso profesional de aplicarlo. Obviamente también de oportunidad, porque hay contextos en donde no se puede aplicar por las restricciones, la seguridad, las amenazas que pueden sufrir incluso los médicos forenses si se avienen a seguir todos los pasos que están allí. Pero no es un manual diseñado para contextos de altos recursos. Yo creo que muchas gracias por esa pregunta, porque esto hay que destacarlo. ¿Sí? ¿Sí? Es completamente utilizable en contextos de bajos y incluso de muy escasos recursos. Pero por supuesto que si no hay profesionales de la medicina legal, si no hay profesionales forenses, como sucede en muchos países del mundo, hay países del mundo con millones de habitantes y hay un solo médico forense en la capital, y encima trabaja en el sector privado. Estoy hablando de un país, de dos, varios, y otros que no alcanzan. Y en la mayoría de nuestros países, en las capitales, hay medicina legal más o menos bueno, pero en el interior no es así. Entonces, por eso dije en mi introducción que el informe, perdón, cuando me refería al informe que uno de los hallazgos de este estudio es que los estados están, yo diría, grave falta con respecto a los sistemas médicos legales de prácticamente todos los países, en materia de inversión, de recursos, de atención, de apoyo a los profesionales, etc. Pero este manual está diseñado es todoterreno, ¿sí? Así que gracias por esa pregunta. En el caso de El Salvador, bueno, mi predecesora, Agnès Calamar, visitó el país en el año 2016, ¿no? En 2016 hizo un informe excelente, entre los cuales se destaca justamente la necesidad, las recomendaciones de que se investiguen las ejecuciones, etcétera, etcétera. Esa recomendación fue tomada por la Defensoría de Derechos Humanos de El Salvador. De hecho, el año pasado publicó un manual para los operadores de la Defensoría sobre el uso del protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul también, que es el protocolo para la notificación de la tortura. A mí me tocó participar de la presentación de ese informe, revisar el informe, etcétera, que es excelente. Justamente en la presentación de este informe se discutió el hecho de que algunos de los operadores que quieren implementar estos informes se encuentran con situaciones complejas, incluso amenazas. Ese es otro tema, ¿sí? Obviamente es una grave falta de quien corresponda o de quien sea responsable. Pero lo que quiero decir con esto es que el tema, desde el punto de vista del uso de estos protocolos, se ha atendido, por lo menos por un sector de la institucionalidad de El Salvador. No es suficiente desde mi punto de vista, y hay más para hacer. Yo estoy muy contento del hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un programa también, dando capacitación en el uso del protocolo, que se va a implementar más tarde este año, ¿no? Es un trabajo que nos convoca a todos, ¿no?
ojo, porque presentar este protocolo y decir que se cumpla es muy fácil. Pero la idea es que se cumpla de verdad y que se implemente, etcétera, es otra cosa. Entonces, uno de los desafíos grandes para la implementación del protocolo, yendo a tu pregunta, no es tanto el aspecto presupuestario de recursos, sino primero y principal que se conozca. Porque aquí hablamos del protocolo de Minnesota, yo no sé si todas y todos ustedes lo conocían antes de que yo hablase, probablemente no. Yo me encuentro todavía, incluso dentro digamos, del aparato de Naciones Unidas de Derechos Humanos, hay gente que no lo conoce. No hablar del título, etcétera, pero no lo ha desmenuzado. Y yo lo entiendo, eso es lógico, ¿por qué lo tienen que hacer si no lo van a usar? Pero quienes tienen un interés particular en estos temas, me refiero a la prevención e investigación de ejecuciones, yo creo que tienen una obligación. Desde el punto de vista de derechos humanos y forense, médico, legal, científico, tenemos la obligación de conocer este estándar. Repito, es el gold standard para las ciencias forenses, pero también el gold standard desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, como se refleja en la riquísima jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un desafío que nos compete a todos aquí. Y yo creo que todas y ustedes, todos los que estamos aquí, tenemos la obligación de tenemos que llevarnos ese homework de donde podamos promover el conocimiento y el uso de este protocolo de hacerlo. El tema de la independencia y de la objetividad. La objetividad es un tema, a ver, aquí llamamos independencia. Independencia desde el punto de vista de los principios de Naciones Unidas para la eficaz investigación y prevención de ejecuciones extralegales, de 1989, es que el ente que investiga no sea el ente que está siendo investigado. O sea, si una agencia oficial se sospecha de ser responsable de una muerte judicial, no puede ser a esa entidad la que se investiga a sí misma. Digo esto porque a veces se entiende independencia como independencia, una total autonomía institucional de un sistema médico legal o de investigación de todo el resto de la institucionalidad del Estado. Quizás es lo ideal, pero en mi práctica y experiencia no es siempre así. Hay un gran país vecino, no inmediatamente vecino, pero cercanamente vecino, que tiene, por ejemplo, entre sus distintos servicios de medicina legal, uno que depende del Ministerio de Salud. Y es el menos operativo de todos. O sea, el que más problemas tiene, incluyendo la objetividad. Entonces, yo creo que lo importante es la imparcialidad y la objetividad. Allí entran a jugar los estándares científicos. Y ahí hablamos de acreditación, por ejemplo, de laboratorios. Su laboratorio cumple con las normas del International Organization of Standardization. ¿Sí o no? En muchos países, incluyendo el gran vecino del norte, si un perito no puede basar su pericia en base a un estudio de un laboratorio acreditado, no tiene validez. Entonces, la acreditación certifica que esa pericia o esa técnica o tecnología es confiable desde el punto de vista técnico. Luego, la objetividad es un tema que tiene que ver con la ética profesional, ¿sí? Con la ética profesional y con la calidad científica o profesional del operador. Allí lo que entra a jugar es la certificación. Ustedes, para ser considerados profesionales en la materia que están utilizando, que están estudiando aquí, tienen que tener un título, ¿sí? Un título que los certifica como expertos o expertas en esa materia. Pues lo mismo tiene que acontecer con las ciencias forenses. Esto lo que digo es una obviedad. Sin embargo, en muchos de nuestros sistemas forenses, mucho del personal médico legal y forense no está certificado para las actividades y técnicas que están realizando. Para terminar,
En esta región hay ejemplos que yo llamo extraordinarios y modelos de buena práctica para el resto del mundo en materia del funcionamiento del sistema médico legales. Colombia es un ejemplo. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia es una institución modelo en la materia, por el compromiso y la calidad profesional de sus profesionales. Y que además está ayudando a profesionales de otros países como México, algunos países de Centroamérica y de Sudamérica a elevar los estándares de buena práctica. Chile, que en el año 2005-2006 vivió un escándalo nacional con la identificación equivocada de decenas de restos de personas desaparecidas exhumadas en el cementerio de la ciudad de Santiago, llevó a que la presidenta del país en ese momento interviniese el Servicio Médico Legal, el Servicio Médico Legal de Chile, para decir, esto se termina hasta que no se mejoran las condiciones de trabajo y el resultado de la institución. Y esa intervención, que fue seguida de un proceso de reestructuración en la que participaron expertos internacionales, yo tuve el gusto y el honor de ser miembro de esa comisión, incluyó también a los familiares de personas desaparecidas. Fue un proceso extraordinario que en 5 años llevó a que Chile tenga hoy uno de los sistemas médicos legales modelos, no solamente en la región y en el mundo. Chile no es el país menos desarrollado del mundo, pero tampoco es un país ultra desarrollado. Y Colombia lo mismo. ¿Sí? Sí, se pueden hacer las cosas cuando hay buena voluntad y un compromiso, primero político, institucional y profesional. Puedo hablar de otros ejemplos de buenas prácticas, incluso de un par de países de África que son realmente países con muy pocos recursos, que han logrado, quizás para no toda la función médico-legal, pero por algunos sectores de ellos, reformas muy interesantes y positivas. Y el informe que voy a presentar justamente menciona estas buenas prácticas como ejemplos de que cuando se quiere, se puede. En el caso de Nicaragua, el sistema médico legal de Nicaragua adolece de muchas falencias. Hay un informe que preparó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un grupo internacional de expertos independientes sobre los hechos del año 2018, que tiene una sección que trata sobre el servicio médico legal de ese país, que es lapidario, con algunas recomendaciones. Yo creo que ahí el tema de la cooperación internacional y regional, cuando sea posible, incluyendo por parte de un país como Costa Rica, que tiene un sistema modelo también en la medicina legal, puede ser una posible solución. No sé si respondió las preguntas. Creo que ya tenemos chance como para 3 preguntas rapiditas porque ya el bus se nos va, entonces voy a pasar acá 2 preguntas presenciales y creo que hay una virtual. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Mis preguntas son un poco más hacia el tema de construcción de paz y hacia el tema de la prevención. Quisiera saber si pudiera ahondar un poco en el tema de la prevención y si en este tema también se incluye la educación para la paz o algunos temas de la educación. Y quisiera preguntar también si se está haciendo un acompañamiento a la Justicia Especial para la Paz en Colombia y si y todas sus exhumaciones se han hecho también basados en el protocolo que se mencionó. Y también, perdón, en el tema de acompañamiento a las familias y a las comunidades, quisiera saber si, bueno, más o menos cómo ha sido este acompañamiento en el tema también de la reconciliación y las reparaciones. Gracias. Esas fueron 3 preguntas, ¿eh? O sea, 3 por 1, ¿eh? Sí, buenas tardes, agradecer por lo que ha compartido con nosotros el conocimiento esta tarde. Y yo quisiera específicamente basarme en El Salvador. Quisiera saber si en este momento cuentan con colaboraciones, capacitaciones o compartir buenas prácticas específicamente con El Salvador. Gracias. Bueno, gracias. Creo que hay una última virtual para ser equitativos con los que están presenciales y virtuales. Muchas gracias. La pregunta virtual de David Fernández dice: uno de los objetivos básicos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos es la investigación y denuncia.
¿En qué medida su mandato también podría contribuir en los principios de buenos oficios y mediación recogidos en la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas? La última parte no lo entendí. ¿En qué medida su mandato también podría contribuir en los principios de buenos oficios y mediación recogidos en la Carta de las Naciones Unidas? Bueno, ¿a qué hora se va? Ok. Prevención. El título de estos manuales y principios es prevención. El tema central de la prevención, sobre lo que gira el concepto central que llevó a la elaboración de estos principios y todo el manual, es el de combate a la impunidad. Si las investigaciones son efectivas, deben llevar a la rendición de cuentas de los y las responsables. Uno de los factores, y eso está plenamente estudiado y sustanciado en base a la evidencia, uno de los factores que alienta la perpetuación de delitos como la ejecución extrajudicial es la impunidad de los responsables. Y abundan en nuestra región ejemplos para demostrar ello. Pero hay también ejemplos al contrario. Justamente estábamos hablando estos días con una ex fiscal de Guatemala que hizo un estudio prospectivo sobre las mejoras, el impacto de las mejoras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala en la investigación del delito y la reducción de la impunidad para crímenes, incluso de muertes, en materia de la reducción de estos delitos. Eso está publicado, está disponible y es evidencia concreta, ¿no? De que un combate a la impunidad tiene un impacto positivo en la reducción de violaciones a los derechos humanos. Y para eso están elaborados estos manuales. Proceso de paz en Colombia. Yo no mencioné el ejemplo de Colombia, lo iba a incluir en mi diapositiva, pero bueno, hay otros, yo usé los que usé. Pero de hecho es muy interesante que en el proceso de paz de Colombia, uno de los acuerdos centrales tiene que ver justamente con la recuperación y la entrega de restos mortales, que obviamente requiere que los mismos sean recuperados, identificados de manera adecuada a los estándares a los que hice referencia, ¿no? Entonces, el valor de estos estándares, de estos principios y estándares en un proceso como el de Colombia, en lo que respecta a la recuperación, identificación y documentación de los casos de desaparición y ejecución, no puede ser sobredimensionado. Esto es muy, muy importante. El tema de acompañamiento de la familia, yo mencioné la dimensión psicosocial, eso está incluido en un capítulo de la nueva edición del Protocolo de Minnesota, y me parece un tema central. Para mí es un tema fundamental en la práctica, en el terreno. Y me alegra decir que existen estándares internacionales, incluyendo hay básicamente un protocolo internacional de atención psicosocial a familias y víctimas en procesos de exhumación e investigación de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El título es tan largo que se llama protocolo, digamos, para las familias, ¿no? Que no es fácilmente obtenible. Hay que buscarlo un poquito en internet, pero se encuentra. Y fue elaborado por un gran número de organizaciones de derechos humanos, con participación también del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Oficina de la Alta Comisionada, etcétera, en Guatemala y en Colombia. Excelente, excelente. Y realmente el último manual de Protocolo de Minnesota se nutrió de esos principios de ese protocolo para hacer el capítulo al que hice referencia. Yo creo que ya he respondido El Salvador. O sea, hay un proceso en curso que entre otras cosas se nutre de una visita de mi mandato, de las recomendaciones de esa visita, y que ha dado resultados concretos en la elaboración de este manual por parte de la Defensoría de Derechos Humanos, con los desafíos para su implementación.
incluso mencioné el tema de los desafíos de las amenazas contra y ataques contra algunos de los operadores de la Defensoría que van a hacer las investigaciones en el terreno basadas en este manual. Entonces, obviamente tenemos que seguir trabajando en conjunto en eso y obviamente es un tema de atención para mi mandato. Investigación, denuncia, buenos oficios. El tema de buenos oficios para mí es central, para mi mandato, desde un punto de vista personal, y es algo que yo he destacado en múltiples relaciones bilaterales con diversos estados con los que me he reunido. Y que ya comienza a dar fruto, en el sentido de que el mandato, creo yo, no solamente es un mandato de investigación y denuncia, cosa que hacemos, sino también de asistencia técnica y de asesoría técnica en materias como las que venimos hablando. Yo creo que el mandato debe hacer una labor, todos los procedimientos especiales tenemos que hacer mucho más en ese sentido, y yo eso es una de las misiones que me he impuesto para mi mandato. De hecho, la visita esta a Costa Rica tiene un componente en ese sentido, y las reuniones que hemos tenido hoy con ILANUD y con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos apuntan justamente a fortalecer el conocimiento y el uso en la región de estos principios y de este manual. No sé si respondí a las preguntas. ¿Quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias. Quisiera agradecer nuevamente a todas y todos por este espacio. Sé que ya se tienen que ir, que el autobús está a punto de salir. Solamente quería recoger una frase que dijo el relator, que es precisamente que el mandato existe en gran medida gracias a la lucha de las familias y de las organizaciones de derechos humanos y precisamente, y especialmente de esta región. Y quería cerrar este espacio con esa reflexión y hacer un llamado también a nosotros como comunidad universitaria, a nosotras y a nosotros como organizaciones de derechos humanos, como familias de víctimas, también a continuar aportando a los desafíos que continúa enfrentando el mandato para seguir construyendo estos estándares internacionales y estos aportes interdisciplinarios. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Yo lo dije al inicio, o sea, es gracias al apoyo de la organización que representas que estamos hoy aquí, Alessandro Marra, mi colega de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y su servidor, y por supuesto, gracias a la extraordinaria acogida de la Universidad para la Paz. Muchísimas gracias. Obviamente tenemos mucho trabajo por delante. Es un trabajo que no lo puede hacer un relator, ni dos, ni tres, es un trabajo de toda la comunidad. Y en ese sentido, la oportunidad de compartir esto con ustedes es un paso en ese sentido y las invito a que caminemos juntos. Muchísimas gracias. Aprovecho para hacer un ejemplo práctico de algo que no está, porque yo hablé de acreditación. Por ejemplo, esta máscara no está acreditada. Esta sí, ¿no? Esta tiene un ISO no sé cuánto, entonces hagan de cuenta que este es un procedimiento médico legal que no sirve. Muchas gracias.